Bueno, continuando entonces con la descripción de los vínculos, tenemos que empezar, lógicamente en física siempre estamos buscando, y en ingeniería, nombres especiales para las distintas cosas, y un estudio un poco más profundo, no simplemente decir, un vínculo es un vínculo. No, no. ¿Qué permite? ¿Qué no permite? Eso lleva a la necesidad de definir lo que entendemos por vínculo con más precisión. Vínculo es un elemento físico que vincula dos elementos. Hasta ahí nomás. Siguiendo con el análisis, tenemos que definir qué hace el vínculo. Eso se llama condición de vínculo. Condición de vínculo. ¿Y qué es la condición de vínculo? Es el movimiento que impide. Por ejemplo, la bisagra impide rotaciones en dos planos, solamente permite rotaciones sobre el eje. Es decir, que ahí estaría aplicando el vínculo, dos condiciones de vínculo a la puerta, desde el marco a la puerta. ¿Qué condiciones de vínculo le impide? Y la posibilidad de que la puerta se caiga, es decir, que rote sobre un eje horizontal, en un sentido o en el otro, cualquiera de los dos ejes horizontales. Y también le impide los desplazamientos en el sentido horizontal. Solamente permite una rotación y la posibilidad eventualmente, al quitar la puerta o el marco de ventana, de desplazarse en el sentido del eje. Quiere decir que de los 6 grados de libertad, la bisagra estaría aplicando 4 condiciones de vínculo, porque está impidiendo 4 posibilidades de movimiento y permite 2. En el plano, el efecto de esa bisagra se denomina articulación, de modo que la articulación sería definir para el cuerpo un punto fijo. Por ejemplo, acá, para el cuerpo, defino un punto fijo, es decir, puede rotar alrededor de un cierto punto, que sería la traza del eje de rotación sobre el plano. Esta rotación, si está permitida, ¿qué le impide ese punto fijo, esa articulación? Le impide desplazarse sobre el plano, porque solamente hay un punto que está fijo. Entonces, esa articulación, así en el plano, estaría restringiendo 2 grados de libertad. Está imponiendo 2 condiciones de vínculo, que son: no te vas a mover para ningún lado, solamente vas a poder rotar. Así vamos a ir viendo que vamos a ir, digamos, descubriendo o inventando, ya están inventados desde luego, ¿no? Es simplemente una retórica, inventando distintas posibilidades de vincular cuerpos entre sí. Ya nos tiene que quedar de la primera charla la idea de que en realidad podemos vincular para inmovilizar algo totalmente, por ejemplo un puente, o una ménsula en la pared para poder poner estantes y poner libros o lo que fuere, y la posibilidad de crear, descubrir, diseñar vínculos que permitan movimientos en un determinado sentido. Por ejemplo, una rotación para el eje cigüeñal, una rotación para el cilindro, un desplazamiento lineal para el pistón dentro del cilindro. Ese tipo de vínculos van diseñados de una determinada manera. Y ahora vamos a poner un ejemplo un poco más elaborado. Profe, hagamos un vínculo como el que dijo de la ménsula en la pared y fijemos todo así. Total, una vez que lo hemos hecho, ya no vamos a tener problemas y sabemos que está inmovilizado si esa era nuestra intención. Atención, prestemos atención otra vez a la naturaleza y a cómo procede. Este tipo de vínculo que llamamos empotramiento
tiene una debilidad inherente. Es una especie de gigante sobre pies de barro. ¿Por qué? Porque no puede impedir mucho las rotaciones. ¿Por qué? Porque el esfuerzo que tendría que hacer es demasiado grande. Hagan una prueba, muy sencilla. Tomen un escobillón o una silla más o menos liviana, una silla esa de plástico. Sosténganla en la mano. La silla colgada. Podemos estar un rato charlando, conversando y ustedes pueden seguir hasta que se aburran sosteniéndola. Sobre todo ustedes son más jóvenes, más fuertes que yo. Pueden seguir sosteniendo la silla. Pero, si yo les dijera, hagan la prueba de sostener la silla desde el borde del respaldo con las patas extendidas para adelante. O el escobillón, en lugar de sostenerlo así, sosténganlo así. La mano acá y el escobillón. Fíjense que se van a cansar pronto. Es más, la silla a lo mejor ni siquiera la pueden poner derecha y necesitan las dos manos para sostenerla. ¿Por qué? Si el empotramiento era bueno, no sé. Porque el esfuerzo no lo pudo hacer para sostener e impedir la rotación. ¿Cómo sacamos la estaca que clavamos en el piso? Si tiráramos hacia afuera, sería complicado sacarla. Con un poco de esfuerzo a lo mejor lo haríamos. Pero es mucho más sencillo la estaca que está clavada en el suelo, moverla un poquito así para cada lado. Eso aflojaría enseguida la tierra y la podemos sacar con 2 dedos. Es decir, que los empotramientos no pueden impedir rotaciones importantes. O sea, cuando la causa que tiende a provocar una rotación, que sabemos de física elemental, que eso es una cupla, no la va a poder resistir. Es decir, que necesitamos combinar distintos tipos de vínculos. Por ejemplo, para un puente. Si ustedes se fijan en muchos puentes en que los soportes están a la vista, aquí en Buenos Aires hay, en la General Paz, a la altura de Migueletes, esos puentes verdes del ferrocarril, lo mismo en la avenida Figueroa Alcorta, cuando uno pasa por ahí por los jardines de Palermo, las vías del tren, van a ver que esos puentes están apoyados en un extremo con bisagras. No está empotrado. Está apoyado con bisagras, que por supuesto no pueden impedir este movimiento, pues es una bisagra de eje horizontal. Por supuesto, no digamos bisagra, queda poco elegante en términos de técnica, sería una articulación. Pero es una articulación que le permite esto. Bueno, en la otra punta del puente lo que tenemos es un apoyo para que lo haga esto. Es decir, que hemos soportado el puente exitosamente, pero sin empotrarlo. Fíjense que una ménsula, por lo que dijimos que es débil, una ménsula no puede ser muy larga. Nunca hay ménsulas muy largas. Cuando una ménsula tiene que ser larga, hay que ponerle algo debajo. Otro apoyo, que no se ve. Ponerle algo abajo para que descanse. O colgar con un tensor, con algo que lo sostenga de acá y que vaya más arriba en la pared. De esa forma podemos, digamos, compensar, utilizando un poco de inteligencia, compensar la debilidad intrínseca que tienen los empotramientos. Supongamos que le ponemos a un cuerpo cualquiera, el puente de ferrocarril, que le ponemos una articulación aquí. Para movimientos en el plano, estoy hablando, en plano vertical, donde están las cargas gravitatorias. Esa articulación le restringe 2 posibilidades de movimiento, le está aplicando 2 condiciones de vínculo, que serían las posibilidades de moverse lateralmente así
o en vertical, queda apoyado ahí. Y este de acá lo apoyo simplemente y le restringo una posibilidad más de movimiento. Resultado, queda inmovilizado. En muchas materias, de muchos docentes de estabilidad, sobre todo, ingenieros civiles, acostumbran a decir esto: cinemáticamente invariable, es decir, que no tiene posibilidad de movimiento. Digamos, inmovilizado. Ojo, no quiere decir lo mismo que quieto, porque si yo tengo un carrito o una patineta apoyada en el piso, está quieta, pero la puedo mover. Si le aplico alguna acción, la puedo mover. En cambio, el puente está normalmente inmovilizado. Por supuesto, se puede venir abajo, puede haber un terremoto, es decir, situaciones extraordinarias, pero en condiciones normales está inmovilizado. Entonces, pero también podría poner una articulación aquí, no simplemente un apoyito que no le impida esto. Lo articulo acá, bisagra aquí y bisagra aquí. Quedó inmovilizado, por supuesto, por demás, porque sigue aplicando dos condiciones de vínculo de este lado y dos condiciones de vínculo para este lado. 4, pero en el plano son 3 los grados de libertad. Por lo tanto, estoy aplicando una de más. ¿Qué voy a obtener? Muy seguro, estoy seguro que esto no se va a mover. Pero ¿qué ocurre? Cuando estaba libremente apoyado aquí, que no le impedíamos esta posibilidad de movimiento, con el frío y el calor, que esto se dilata, esto se corre, se dilata libremente. Es decir, no pasa nada. Se corrió un poquito, unos milímetros, y ya está. En cambio, si le impedimos la posibilidad de que esta punta, cuando se calienta, se mueva para acá, estamos obligando a esto a quedar firme, independientemente que se caliente. Pero al calentarse se va a dilatar. Resultado, ¿qué puede llegar a pasar? O bien la fuerza que hace al dilatarse rompe alguno de los apoyos, o bien se curva y se ondula. ¿Vieron esas vías abandonadas que están todas onduladas como una serpentina? Bien, eso fue por dilatación térmica. Entonces se han desplazado y al no poder pasar de determinados límites, simplemente se desplazaron para el costado, para donde podían, se deformaron hacia donde podían, para el costado. Entonces, vamos viendo que son necesarias a veces una combinación de distintos vínculos en distinta cantidad, en el sentido de la cantidad de condiciones de vínculo que aplicamos para que lo fijemos. Cuando quedó simplemente apoyado, decimos que está isostáticamente sustentado, de isos igual. ¿Qué quiere decir? Que hemos aplicado la misma cantidad de condiciones de vínculo que grados de libertad teníamos. Cuando tenemos algo con algún grado de libertad remanente, por ejemplo la patineta, está hipostáticamente sustentado. Y también tenemos otra posibilidad, la de vincularlo por exceso, empotrado y empotrado, o articulado y articulado. En ese caso va a quedar hiperestáticamente sustentado. ¿Cuándo hacemos hiperestáticamente sustentado algo? Cuando queremos asegurarnos que si algún vínculo llega a fallar, porque por alguna circunstancia, el suelo donde estaba apoyado eso se dio por una inundación o un caño que se rompió y fue socavando el agua, fue socavando la tierra, como un ejemplo, digamos, medio risueño, pero podría ser un hormiguero que creció y finalmente el peso de lo que teníamos acá, ¡pum!, hundió todo. Si queremos impedir que, aún pasando eso, se mueva, tenemos que sustentarlo hiperestáticamente de muchos lados. Fíjense un edificio cualquiera, en una obra en construcción. ¿Qué van a ver? Muchas columnas
empotradas en el suelo. Esas columnas empotradas en el suelo están vinculando al edificio, restringiéndole mucho más de los 6 grados de libertad que tiene. Está muy hiperestáticamente sustentado. ¿Pero qué ganamos? En seguridad. Si una columna falla, el resto de las columnas va a tomar parte de la carga que le correspondería al otro y de cualquier manera lo terminan reteniendo y el edificio no se viene abajo. Un puente que es isostáticamente sustentado, si le falla uno de los soportes, ¡pum!, se va a caer. Bueno, pero entonces hagamos todo hiperestáticamente sustentado, es mucho más seguro. No siempre se hace así, porque, ya lo comentamos, la libre dilatación por efectos de variaciones de temperatura en los elementos isostáticamente sustentados hace que no haya esfuerzos internos. El cuerpo se dilata, se contrae, se dilata, se contrae y no pasa nada internamente. En cambio, si está hiperestáticamente sustentado y se calienta o se contrae, van a aparecer esfuerzos internos, que son los que vamos a tener que estudiar en resistencia de materiales. En la parte física de estática no interesa tanto esto porque suponemos que el cuerpo es rígido, bla, bla, bla. Pero no siempre es así. Ojo, resistencia de materiales es el punto final a donde vamos apuntando cuando estudiamos la física de los cuerpos rígidos. Esa es una parte del problema. La otra parte del problema es que el cuerpo rígido resista esos esfuerzos. Y ahí venimos con otra definición más que viene también a cuento, como necesario para terminar de definir el tema de los cuerpos y de los vínculos. Mismo vínculo, un elemento físico, X, condición de vínculo, qué grados de libertad restringe, y finalmente, reacción de vínculo. ¿Qué es reacción de vínculo? ¿Cuándo aparece? Y reacción me suena a principio de acción y reacción. Es decir, para que aparezca una reacción de vínculo, tiene que haber alguna acción. Por ejemplo, el peso propio del puente, que está gravitando sobre esos apoyos, y sobre todo cuando pasa el tren por arriba. Es decir, aparece una solicitación, fuerzas, y esas fuerzas tienen, si se puede, ser soportadas por el vínculo. Desde luego que en ingeniería diseñamos para que eso suceda y que se dé. Ahora, supónganse que tenemos una pared de ladrillos de canto, así de siete, un tabique. Y se me ocurre poner un techo. Y para soportar el techo traigo una viga de acero, así, de 40 centímetros de alta, larga, de 8 metros, y sobre un tabique de cada punta y otro tabique de cada punta, vengo y pongo esa viga, con una grúa, por supuesto. Y digo, esa viga seguro me va a aguantar cualquier peso que le ponga encima. Y sí, es probable. Pero me estoy olvidando de un pequeño detalle. ¿El tabique va a aguantar o se va a destruir? Es decir, el tamaño, las dimensiones del vínculo tienen que ser suficientes como para resistir las fuerzas que le vengan transmitidas por la pieza que tenemos. Es decir, en cualquier caso, supónganse que tienen una biela muy finita de un motorcito de esto de un Ford Falcon o de un Chevrolet, no importa, una bielita. Y la conecto a un cigüeñal de alguna manera, y a un pistón morrocotudo de un motor diésel de verdad. ¿Qué va a pasar? Cuando suceda la primera explosión, la primera combustión en el cilindro, las fuerzas sobre la culata del
siguiendo por supuesto para arriba, pero sobre la cabeza del pistón, que impulsan para la biela para abajo, van a ser excesivas para la pobre bielita, que se va a doblar, no va a resistir, o se parte o se dobla. Es decir, todos los elementos tienen que estar diseñados como para resistir. Y si finalmente la biela fuera una biela como corresponde, pero el cigüeñal es muy pequeñito, con unos muñones muy finitos, y lo que va a pasar es que se parta el cigüeñal. Es decir, toda la cadena de elementos de un mecanismo, y por supuesto la estructura, tiene que estar diseñada para que cada elemento pueda soportar las cargas que le vienen impuestas por sí mismo, su propio peso, el peso de la gente que está en un determinado nivel, pero también las columnas tienen que soportar el peso de todos los niveles superiores del edificio, más el peso del techo y el peso de la nieve sobre el techo. Entonces, todo tiene que estar encadenado. Lamentablemente, en los cursos estos elementales que vamos a encarar de resistencia de materiales, nos tenemos que limitar, por razones de tiempo, a estudiar los elementos principales, digamos, y asumir que los vínculos son capaces de resistir todo. Eso no necesariamente es así. Y para terminar este bloque, un comentario. ¿Para dónde reaccionó un vínculo? ¿Para dónde reacciona? Ojo, esta es la regla de oro. Las fuerzas que puede hacer un vínculo para reaccionar, fuerzas o cuplas, es decir, generar un momento que actúe sobre otro momento que lo está accionando con el caso de la ménsula, en el sentido de la dirección del movimiento que impide. Repito, una reacción de vínculo, es decir, una fuerza o un par, tiene que tener o puede tener exclusivamente la dirección del movimiento que impide. Es decir, la patineta. La patineta no impide movimientos en horizontal, por lo tanto las ruedas, que sí pueden hacer fuerzas en el sentido vertical para aguantar el peso de la persona que está parada arriba de la patineta, no pueden impedirle este movimiento. Ese sería absurdo que al calcular reacciones de vínculo pusiéramos una componente horizontal. Tiene que ser cero, no puede ser sino cero porque no impide el movimiento. La puerta, para cerrar esto, la puerta, si se permite la rotación, las bisagras, esas articulaciones que llamamos bisagras comercialmente, no pueden impedir la rotación. Ahora, si la bisagra está oxidada, va a haber que hacer un cierto esfuerzo, generar un pequeño momento para vencer la resistencia por la fricción de eso que es anormal, pero en condiciones normales, si la bisagra está bien lubricada, no tendría que haber resistencia al movimiento. Bien, estos son los primeros conceptos. Espero después a lo mejor en otra clase o en clase de consulta de poder ir evaluando estas cuestiones en forma individual. Pero presten atención a todo lo que hemos estado diciendo en estas dos charlitas, porque son los conceptos fundamentales que se aplican a todo y que permiten entender todo.